Bueno, buenas tardes, yo soy Julio Mayén, con carnet 9989-2154 del curso de Cálculo 1, y pues hoy les voy a presentar un poco sobre la derivada, sus aplicaciones, más que nada de dónde viene, cómo surge la derivada, cómo se calcula, y pues ver qué significa su gráfica, además de repasar un poco sobre la regla de Hospital para encontrar límites indeterminados. Y pues bueno, entonces primero comenzando, vamos a ver la derivada, pero primero debemos saber qué es la derivada, de dónde viene. Entonces sabemos que una derivada es el cambio de valor de una variable con respecto a otra. Corte. O sea, la razón de cambio de un punto con respecto a otro. O qué tan rápido se está creando esta variación de cambio. Igual sabemos que es el elemento que ayuda a definir la pendiente de una función en un punto específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una función como la que se ve aquí en la imagen, y pues queremos saber su pendiente en este punto de aquí específico. Entonces tendría una pendiente que sería más o menos una recta que va hacia arriba, pero pues necesitamos conocer ese valor. Y pues además nos ayuda a verificar o a saber qué tan... Si la gráfica, ¿qué está sufriendo? Si un decrecimiento, un crecimiento. Porque, por ejemplo, en esta línea roja, no la que está dibujada, sino que en este punto de acá, sabemos que antes, en base a su pendiente, sabemos que la gráfica crece, porque va de abajo hacia más. Pero, también en ese mismo punto, conociendo la pendiente, por ejemplo, en el punto después de este, por ejemplo acá, yo sé que la pendiente está decreciendo o está bajando su valor, y que además es una pendiente negativa, pues porque la gráfica pasó de subir a bajar, porque podemos ver que, por ejemplo, la gráfica en este punto, de acá para atrás, está creciendo porque sube. De acá a acá, la gráfica decrece porque baja. Y de acá al infinito, pues la gráfica vuelve a subir. Entonces, gracias a esta pendiente nosotros podemos conocer esas variaciones en el cambio de la misma función. E igualmente sabemos que la derivada es una nueva función denominada f' de x, que demuestra la pendiente de una recta tangente a la curva f de x para un punto x en específico, que es básicamente lo que acabo de demostrar. Porque, por ejemplo, si tomáramos de referencia no los puntos que ya están dibujados, sino, por ejemplo, este de acá, si tomáramos de referencia ese punto, sabemos que la pendiente es qué tan inclinado es una gráfica. Nos dice en base a cuántas unidades en X hay un cambio en las unidades en Y. Entonces, pues si quisiéramos conocer la pendiente en este punto específico, tendríamos una gráfica así, que básicamente toca en un punto a nuestra función f de x. Vendría más o menos por acá. Ahí, y ahí subiría, y esa sería la pendiente en ese punto exacto. Y es un punto específico x porque se evalúa en base al eje x. O sea, en base a un punto x que nosotros tenemos aquí, estamos viendo la pendiente en este otro punto, que es la que ya encontré. Entonces, en base a este punto x, yo veo qué pendiente tiene. Y eso me da otra nueva función llamada f' de x, que es la función de esta pendiente que yo estoy encontrando. Pero bien, ¿de dónde viene la derivada? Conocemos esta que es su
definición. Pero esta definición, ¿de dónde sale? ¿Cómo obtenemos? ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, entonces ya estando aquí en el ejemplo, dibujé esta gráfica que vamos a llamar f de x. Esta gráfica se llama f de x. Y entonces, yo quiero conocer en un punto cuál es la relación de cambio entre este punto que dibujé, entre este punto y este otro punto. Quiero saber la rapidez que sucede este cambio. Y bueno, entre estos dos puntos de esta gráfica yo quiero conocer su evolución. Quiero saber si crece o decrece, qué tanto varía los valores de la gráfica en función del eje X. Entonces, pues, para encontrar la derivada, pues yo primero debemos saber qué es una pendiente. La pendiente sabemos que es la inclinación de la gráfica en un punto en específico. Entonces sabemos que la gráfica se obtiene así: y1 menos y0 dividido x1 menos x0. O sea, final menos inicial. Lo que es lo mismo a delta y sobre delta x. ¿Por qué? Porque es un cambio, es una variación. Pero bien, esto es si yo conozco los valores. Pero si no los conozco, por ejemplo, como en esta gráfica, yo sé que este punto de aquí abajo, yo sé que lo puedo llamar x. Y este otro punto, como estoy evaluando esta x en el eje y, pues aquí me refleja f de x, ¿no? Porque estoy evaluando este punto llamado x. Y bien, yo conozco que entre estos dos puntos en el eje x hay una distancia que yo no conozco, pero puedo denominar h. Puedo decir que esta línea naranja, es una distancia h entre ambos puntos, ya que, como bien dijimos, es una razón de cambio, es una evolución. Entonces, sobre este otro punto, yo tampoco conozco el valor. Pero ¿qué puedo decir? Este punto x es x más h, ¿no? Porque es la posición que tenía este punto x antes, más el cambio que yo hice de la distancia h. Y al evaluarlo en mi función f de x, estaría evaluando f de x más h, ¿no? Es exactamente lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque en este caso, este sería mi y', y este sería mi y', y este sería mi y inicial. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ahora que ya sé, puedo decir que ¿quién es y'? F de x más h. F de x más h. Menos y inicial. ¿Quién es y inicial? F de x. Menos f de x. Dividido x y menos xo. ¿Pero quién es xy? Es x más h. Menos xo, que es solo x. Esto me da igual a h. Que realmente es lo mismo, porque solo es la distancia. Cuánto está recorriendo en este eje. Y pues, como realmente lo que queremos es saber qué tanto queremos acercar estos dos. Este punto lo quiero acercar a este. Más no lo quiero poner justo en el mismo lugar. Porque si no, solo estaría encontrando la pendiente en este punto. No estaría encontrando el cambio entre los dos. Entonces lo que hago es acercarlo lo más que pueda. O sea, tenderlo a cero. ¿Y a quién estoy tendiendo a cero? A h. ¿Por qué? Porque es la distancia. Sabemos que mientras la distancia disminuya, este valor va a ir bajando, 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 bajando. Y hasta que se encuentren en un punto que están tan cerca que son casi cero, pero no lo es. Por eso tendemos h a cero. Entonces esto debe ser un límite
cuando h tiende a 0. Y como ya bien vimos, es esta misma fórmula que tenemos acá. Esto mismo es de dónde viene la derivada. De aquí sale la definición de la derivada. Pero bien, esta definición, ¿cómo se aplica? Bueno, podríamos encontrar la derivada de f de x igual, por ejemplo, x cuadrado. Según las reglas, yo sé que f' de x sería 2x. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Específicamente, ¿quién dice que esta respuesta es así? ¿Por qué es así? Entonces, pues porque se aplica la definición que ya encontramos acá, que sería esta. Esta definición la aplicamos a la función f de x igual a x cuadrado. Entonces, si yo quisiera encontrar la derivada de x cuadrado por definición, tendría que decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, entonces sería de x más h evaluado en f de x. ¿Y qué es f de x? X cuadrado. Menos f de x. ¿Y quién es f de x? Es x cuadrado. Dividido h. Esto vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Esto lo puedo factorizar. Puedo decir x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado, que ya lo tenía, dividido h. ¿Qué puedo hacer acá? X menos x. X cuadrado menos x cuadrado da 0. Entonces se elimina. Límite de x cuando tiende, de h cuando tiende a 0 de 2xh más h cuadrado dividido h. Pero ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo sacar factor como un h? ¿No? Me quedaría h por 2x más h. H por 2x más h. Y estas dos h se cancelan. Este y este. H dividido h. 1. ¿A qué es igual? Al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. ¿Y qué es h cuando h tiende a 0? Pues es 0. Y 2x más 0, 2x. Y encontré la derivada aplicando la definición. Este 2x es exactamente igual al que había definido aquí, que yo sé que es así por la regla de los exponentes, porque es x a la n, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Pero ¿de dónde sale esta regla que estamos viendo? ¿De dónde sale? Pues sale de aplicar la definición para todo n cuando n es un número natural o un número real. Bueno, y continuando, ahora vamos a ver la gráfica de la derivada. ¿Qué nos indica esta gráfica? Entonces, bueno, como vemos en esta imagen de referencia, pues si la derivada del f o la función f de x es mayor a 0, indica que es creciente. Si la derivada es menor a 0, indica que es decreciente, o sea que hay un cambio en la continuidad de la gráfica, hay una variación. E igualmente para gráficas que son cóncavas hacia arriba, si es menor a 0, pues es decreciente, ya que de este punto a este punto la gráfica disminuye, entonces la pendiente va hacia abajo. E igualmente para acá es creciente, ya que aquí aumenta de este punto C a infinito, la gráfica, su pendiente está aumentando. Pero bueno, para esto tenemos un ejemplo un poco más dinámico. Bueno, entonces aquí dibujé la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado e igualmente de su derivada, que pues ya las encontramos, ya sabemos que f' de x es 2x, ya la encontramos por definición.
Entonces pues dibujé aquí la gráfica, que en este caso se puso como el nombre g de x. Entonces, evaluando los puntos de la x podemos encontrarla. ¿Cómo? Porque bueno, primero tenemos la gráfica de f de x. Vemos que en 1 es 1, en 2 es 4, por ejemplo, en 3 es 9, pues porque tiene un exponente 2, ¿verdad? Bueno, pero si dibujamos la gráfica de su derivada, pues ¿qué podemos encontrar? Sabemos que la gráfica, sabemos que la derivada es el cambio de posición en un intervalo. Sabemos que de 0 a 1, ¿cuánto subió esta gráfica? Subió 2. Sabemos que en 2, ¿hasta qué número subió? Hasta 4. Sabemos que en 3, ¿hasta qué número subió? Hasta 6. ¿Y qué nos damos cuenta? Está multiplicando por 2 cada valor de x que nosotros encontramos, que es lo que estamos viendo acá. Y que pues por eso da esta gráfica. Y pues bueno, esto también tiene sentido. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la pendiente es el cambio en y dividido el cambio en x, pues vemos que por ejemplo de 0 a 2 tiene un cambio de ¿cuántas unidades? De 4. Aquí en este punto que vemos acá, que casualmente está intersectando, en este punto la pendiente vale 4. Por ejemplo, en este punto de la gráfica la pendiente vale 2. ¿Y cómo sabemos que vale 2? Pues porque aquí podemos ver que de 0 a 1, pues hasta dónde sube. Sube hasta 2. Bueno, entonces tengo otro ejemplo. Por ejemplo, tengo esta función llamada x3 o x al cubo más x al cuadrado menos 5, que sería esta línea verde que vemos acá. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo dibujar una recta de un punto cualquiera a otro. Por ejemplo, esta recta pues es una recta secante a la gráfica. Como bien vemos, la cortan 2 puntos y tiene una distancia entre este punto y este punto, que serían estos dos que arman a la gráfica. Pues entre el punto A y B hay una distancia, pero yo esta distancia la puedo cortar y puedo acortarla y tener otra recta entre el punto A y C, que si se dan cuenta, pues a diferencia de la del punto A y B, pues es menor. Es menor la distancia que hay entre ellas. Y así puedo ir haciendo varios puntos. Por ejemplo, podría ser entre el punto D, que está un poco más cerca que esta, y pues se va teniendo más pendiente esta otra línea recta negra. Y puedo llegar a un punto en el que la pendiente, o la distancia, mejor dicho, entre estos dos sea tan pequeña. Puedo llegar al punto en el que la distancia sea tan pequeña que tienda a 0. Y entonces ahí es donde viene lo de la recta tangente, porque la recta llega a un punto en el que A y G, en este caso, están tan juntos, que es como que si solo pasara por el punto A. Si yo me sigo acercando y me sigo acercando y me sigo acercando, pues puedo hacer que la recta básicamente tienda a la distancia más corta entre A y el punto H, que si yo después me alejo, bueno, listo, aquí se ve, los puntos están tan cerca, la distancia entre ellos es tan corta, que si yo me sigo alejando, pues es como que si solo tocara un solo punto.
entonces aquí es donde yo encuentro la inclinación de la gráfica en ese punto específico, o la pendiente de la gráfica en ese punto específico. Y pues aquí podemos ver, por ejemplo, yo puedo saber si la pendiente es creciente o decreciente. Puedo saber si es un máximo o un mínimo. Por ejemplo, si yo dibujo una recta aquí en el punto 5, sé que es un mínimo porque tiene pendiente 0. Pero si yo dibujo otra recta acá, puedo saber que tiene pendiente decreciente porque va bajando, o pendiente creciente en el caso de la primera que dibujé del punto H, porque va hacia arriba, tiende hacia arriba de negativo a positivo. Y pues así puedo encontrar distintos valores y puedo diferenciar qué significa cada punto para la gráfica. Bueno, pues ahora pasamos a la regla de Hospital. Una vez sabiendo que es una derivada, de dónde viene su definición y cómo se aplica y lo que significa su gráfica, pues podemos pasar a la regla de Hospital, que básicamente nos ayuda a evaluar límites de las formas indeterminadas. ¿Qué es una forma indeterminada? Cuando, por ejemplo, un límite, cuando h tiende a algún valor, da como resultado 0 sobre 0. Esto es indeterminado, no tiene un límite real. Entonces, aquí es donde nos ayuda esta regla. ¿Por qué? Porque la regla establece que siempre y cuando el límite de u de x y el límite de v de x existan, siempre y cuando esto se cumpla, si yo puedo encontrar el límite cuando x tiende a c de u de x y el límite cuando x tiende a c de v de x, entonces el límite del cociente de estas dos formas es igual al límite de la derivada de cada uno. O en otras palabras, el límite cuando tiende a c de una función u de x dividida o sobre una función v de x es igual al límite cuando tiende a c de la función u derivada de x sobre la función v derivada en x. Bueno, entonces, con este ejemplo que tengo aquí, pues este ejemplo es una forma indeterminada. ¿Por qué? Porque si yo evalúo a 4 dentro de esta expresión que tengo dentro del límite, me queda 4 al cuadrado, 16. Menos 4, 12. Menos 12, 0. Me da 0. Y luego x al cuadrado igual 16. Menos 12, que es 3 por 4, me da 4. Y 4 menos 4 da 0. Esto me da una forma indeterminada si yo evalúo el límite en la expresión dada. Pero según la regla de Hospital, yo puedo venir y derivar cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, me quedaría el límite cuando x tiende a 4 de la derivada de x cuadrado, ya sabemos que es 2x, menos 1, dividido la derivada de abajo, que sería 2x menos 3. ¿Esto qué sería igual? Si yo ahora evalúo 4 en este caso, me quedaría 2 por 4, 8 menos 1, 7. Y abajo, dividido, 2 por 4, 8 menos 3, 5. Este límite que encontré es igual a este límite que yo encontré. Aunque cabe resaltar que esto es válido si todos los límites son o por la derecha o por la izquierda. Pero aplicando esta regla, pues podemos encontrar que sí existe un límite para estas formas que normalmente podríamos llamar como indeterminadas. Gracias a que f de x, que sería la función de arriba,
sería esta, y g de x son diferenciables en un intervalo.